Grabación inicial. Bien, vamos a iniciar la sesión el día de hoy. El tema es un tema trascendental, propiedades mecánicas, ensayo de tracción y dureza. La última consulta, ¿me escuchan todos? Para no estar tan inseguro, por favor. Miguel, Ala, ¿me pueden confirmar si me están escuchando? Perfecto, bien, gracias. Gracias. Muy bien, vamos a iniciar. Antes de iniciar la sesión, quería comentarles respecto al producto académico número 1. Bueno, si bien es cierto, hasta el día de ayer, miércoles, se tuvo que enviar con descuento de 2 puntos de calificación máxima 18, cerca del 100% lo han enviado. Hay algunos estudiantes que, bueno, han tenido dificultades, en todo caso se le ha dado una extensión en el plazo, pero ya se sabe a quiénes, ¿no? A un grupo de estudiantes que por fuerza mayor no han podido ingresar. En todo caso, a partir del día de hoy voy a estar revisando, ya de repente hay una preocupación de parte de ustedes que todavía no inicio, es que en realidad espero que se cierre el día miércoles y ya comienzo a iniciar el día del jueves todo lo que corresponde al trabajo número 1. Les comento que el producto académico número 2 también tiene que ver con propiedades, pero aquí se va a incrementar ya las propiedades mecánicas, eléctricas, pero ya teniendo en cuenta el concepto, ¿no? Y la aplicación y cómo varía con la estructura, con la temperatura, etcétera. Entonces va a ser una prueba que va a constar de 5 preguntas y la calificación por pregunta va a ser de 4 puntos. Ya no va a ser un cuestionario de preguntas para marcar clave, ya va a ser preguntas abiertas. Entonces, se ha abierto un foro que también es importante que ustedes estén participando con preguntas, ¿no? Respecto al curso. Yo voy a enviar, en vista que no están ustedes participando mucho, una pregunta relacionada a parte de la lectura del libro de Askeland. Y eso va a servir como punto de participación y a favor en el caso de la calificación del cuestionario, ya que el cuestionario yo voy a calificarlo uno por uno, ¿no? Bueno, eso era en todo caso lo que quería comentarles respecto al proyecto académico que el día de hoy se va a iniciar la calificación. Bien, comenzamos. Cuando hablamos de propiedades mecánicas, estamos hablando de aquellas características que muestran los materiales, ya sean metálicos, polímeros, ¿no? Cerámicos en general, en el cual se van a ver sometidos a un tipo de esfuerzo, ¿ya? En el caso de que, por ejemplo, la propiedad sea térmica, ahí el esfuerzo sería un esfuerzo relacionado a la temperatura, ¿no? Llámese calentamiento, llámese enfriamiento. Eso hay que tenerlo en cuenta. Igual ocurre cuando es una propiedad eléctrica que tiene que ver con el campo eléctrico, ¿no? Campo eléctrico en general. Bueno, eso en términos generales, ¿no? En el caso de la propiedad mecánica, es tipo de esfuerzo. Ahora, cuando hablamos de esfuerzo, tenemos que hablar de la aplicación de una fuerza con respecto a una sección del material. Y ahí podemos hablar de esfuerzo de tracción, esfuerzo de compresión. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bien, acá por ejemplo, ¿no? El objetivo es interpretar la gráfica de esfuerzo de formación para materiales metálicos y polímeros, principalmente para metálicos y polímeros. En el tema de los cerámicos, el ensayo de tracción no se suele utilizar debido a que los materiales cerámicos son bastante rígidos, ¿ya? Rígido significa que el cuerpo no deja ser deformado por aplicación de esfuerzo. Es un material que resiste, pero cuando ya el esfuerzo aplicado supera un límite, el material se rompe. Y ahí se dice que los materiales rígidos son quebradizos, cuando se aplica, repito, un esfuerzo muy pero muy grande.
También vamos a ver la importancia de los ensayos mecánicos. Tracción es uno de ellos, pero también al final vamos a ver el ensayo de dureza. Vamos a pasar a esta imagen en la cual estamos viendo el uso de estribos corrugados para construcción. ¿No? Esto compete ya la ingeniería civil, lo que son estructuras, edificios, en general, columnas, ¿no? Lo que quiero que ustedes ahí se concentren es en los datos que aparecen en el lado derecho, ¿no? Norma técnica STM, norma técnica peruana 341.036, grado 60, ¿no? En la cual indica el esfuerzo que se le puede aplicar, que es 60 kilogramos fuerza, ¿no? Por milímetro cuadrado. Bueno, también están el uso que se le da a este estribo y las presentaciones para la venta, ¿no? Como se suele presentar, empaquetados en 20 unidades en general. Pero lo que quiero que ahora se concentren es en las propiedades mecánicas, ¿no? Y ustedes pueden ahí observar cuáles son esas propiedades mecánicas, ¿no? Por ejemplo, ahí menciona límites de fluencia, ¿no? También menciona resistencia a la tracción, ¿no? Estas propiedades que aquí le estoy señalando, estas, ¿no? Principalmente eso quiero que se concentre. La pregunta sería, ¿qué cosa es el límite de fluencia? ¿No? ¿Qué significa 4.280 kilogramos por centímetro cuadrado? De igual manera, lo que corresponde a la resistencia a la tracción. Bueno, ahí dice resistencia a la tracción mínima, ¿no? El alargamiento, en el caso de 200 milímetros, que son 20 centímetros, ¿no? El porcentaje de alargamiento es, lo mínimo es 9%. Entonces, quería comenzar con esta imagen de algo que es real, ¿no? Estribos, lo que viene a ser fierro corrugado en general, ¿no? Tiene normalizado ciertas propiedades, ¿no? Entonces, cuando uno va a comprar, lógicamente lo que mira es cuánto es el límite de fluencia, cuánto es la resistencia más de la tracción, en general. De repente faltaría conocer cuánto es el límite de rotura también. Y lógicamente de que este material va a estar sujeto al uso que se le va a dar. Entonces, para conocer estas propiedades mecánicas, tenemos que primero definir qué es propiedad mecánica y cómo voy a llegar a esa medición. Aquí en estas imágenes que se ha preparado, vemos lo que le ha sucedido a una probeta. Una probeta viene a ser en este caso un material que va a ser usado para conocer de él ciertas características. Por ejemplo, el caso, ¿no?, de la parte central, que ustedes pueden revisar, el material tiene una longitud vertical L sub 0, ¿no? Una longitud vertical L sub 0, tiene un diámetro, y en el lado izquierdo, usted puede ver aquí en líneas punteadas que se encuentra ese material, pero al aplicársele una fuerza vertical y normal a la superficie, observamos de que se ha incrementado la longitud. Entonces tenemos una longitud, llamémoslos L sub F, una longitud final, que nos indica que este material, debido a la aplicación de la fuerza, está que se estira. Y si usted puede observar, el diámetro está reduciéndose, ¿no? Bueno, esta acción de aplicar una fuerza vertical sobre el área se le llama tracción, ¿no? Y justamente el ensayo de tracción a nivel de ingeniería es uno de los ensayos más importantes para conocer diversas propiedades mecánicas. En el otro caso, que se encuentra en la derecha, el cilindro que se encuentra a la derecha, ahí la fuerza, como usted puede ver, tiene dirección que hace que se reduzca esta altura inicial. Sin embargo, la probeta se ha ensanchado, ¿no?
O sea, el área se ha incrementado por la acción de esta fuerza vertical en sentido contrario. En este caso lo que se está haciendo se llama la compresión. Por lo tanto, tracción y compresión son dos tipos de ensayos que se hace al material para medir, repito, diversas propiedades mecánicas. En el lado derecho vemos una viga que está sujeta y al aplicársele una fuerza vertical hacia abajo en el centro, esta no deja una flecha que viene a ser lo que está descendido, una especie de catenaria, que indica que el material está cediendo a la acción de la fuerza F. Bueno, lo que está pasando ahí se llama flexión. En el punto 4 indica torsión y en el punto 5 indica cizalla, ¿no? que corresponden a otro tipo de esfuerzos y también ensayos. Cada ensayo tiene la finalidad de medir algo. Y el material, dependiendo del uso que se le da, demanda el conocer cierta resistencia, ¿no? El caso de un puente, por ejemplo, un puente colgante, si tú te imaginas, en un puente colgante habría ensayo de tracción y también de compresión. Sin embargo, también hay de flexión, porque si es un puente por donde circulan camiones, autos, entonces esa base también estaría soportando esa carga, ¿no? Y los extremos harían que supuestamente se estuviese formando una pequeña curva, ¿no? Sin embargo, si eso no se forma es porque ya se ha garantizado ya las condiciones mecánicas. Cuando hablamos de esfuerzo, hablamos de cociente de fuerza sobre área. Ya, no olvidarse eso. Esfuerzo es fuerza sobre área. Bueno, acá vemos una imagen en la cual podemos ver que estos esfuerzos se manifiestan en esta acción, ¿no? de este deporte, ¿no? La flexión, ¿no? Ahí estamos observando debido al peso de la señorita, ¿no? La torsión, en el sentido de que está sujetando y está haciendo estas acciones, ¿no? De querer, digamos, torcer, ¿no? Por, lógicamente, segundos a esta superficie horizontal. Cortadura, lo pueden leer ustedes en la parte superior derecha, cuando se ha aplicado fuerzas en sentido contrario, que es la misma acción que ocurre cuando uno corta el papel con una tijera, ¿no? Justamente las fuerzas aplicadas van en sentido contrario y los esfuerzos aplicados en sentido contrario permiten que el papel se rompa, se corte debido a estas acciones de los fuerzas. Tracción, bueno, tracción lógicamente es un material que está estirando, ¿no? Ahí estamos hablando de la tracción en este caso, ¿no? Aquí estamos observando la tracción, ¿no? Compresión, bueno, estos parantes, ¿no? Estos parantes, lógicamente, que están soportando la carga. Entonces, aquí hay esfuerzo de compresión, ¿no? Lógicamente que el que diseña tiene que conocer qué tipo de material va a utilizar, ¿no? Material que lógicamente supere estas condiciones mínimas, ¿no? Para que sea, digamos, de una utilidad y que garantice la seguridad en todo caso. Sin embargo, también es bueno la necesidad de combinar, ¿no? Por ejemplo, ahí estamos observando materiales poliméricos, ¿no? Materiales metálicos. Entonces, el hecho de que nosotros conozcamos las propiedades de cada material nos permite poder tomar decisión, ¿no? A la hora de elegir determinado material. Bien, hasta ahora todavía no hemos hablado de cálculos matemáticos, todavía no. Estamos dando una presentación global de que hay diversos tipos de esfuerzos. Y en función al tipo de esfuerzo vamos a poder tener un tipo de ensayo. Un ensayo normalizado, ¿no? Según estándares inclusive internacionales, para que el resultado de este ensayo nos permita conocer valores que nos permitan tomar decisiones a nivel de ingeniería.
Bueno, acá vemos lo mismo, solo que aquí estamos ya mostrándole diversos ensayos. Acá tenemos el ensayo de dureza, que lo veremos el día de hoy más tarde, en el cual se tiene aquí una probeta, un material metálico, polimérico, y se le está aplicando cargas verticales, y estamos observando aquí la huella que deja el material debido no a la acción, ¿no?, de compresión que está aplicándose. Esto no implica que se deje caer, sino simplemente se va presionando a una velocidad determinada y estamos midiendo qué tanto este material está impidiendo ser penetrado, ¿no?, por este material que está en la parte superior, llamado el penetrador, ¿no? Y también es importante ver de que hay diversos tipos de penetradores. Acá tenemos una esferita, y acá tenemos un cono, acá tenemos una especie de pirámide. Y cada tipo de penetrador responde a un tipo de máquina, responde a un tipo de medición de la dureza. Y eso lo veremos también después. En la parte central es lo que vamos a ver ahora, lo que viene a ser el ensayo de tracción. Una probeta, se le aplica cargas axiales en dirección contraria, y aquí vemos un cuellito. Este cuellito, lo veremos más adelante, se llama la estricción. Repito, estricción. Algunos lo llaman el encuellamiento. Lo presentan los materiales metálicos, pueden ser metales puros como el cobre, el aluminio, o pueden ser aleaciones también. Si usted pone a un polímero y le somete a un ensayo de tracción, también ocurre eso, pero en un inicio ocurre. Si usted sigue traccionando un polímero, se va a dar cuenta que ese cuellito o encuellamiento desaparece. ¿Ya? Eso lo veremos también cuando hagamos teoría de polímeros, que es una de las últimas clases. ¿Ya? Entonces, como se dan cuenta, cada material nos responde, ¿no?, de manera diferente al tipo de fuerza que se le viene aplicando. Acá tenemos lo que corresponde al ensayo de flexión, ¿no? Y también ya lo hemos visto. Acá tenemos lo que es fatiga, un ensayo que ha sido uno de los últimos en ser incorporados a lo que es ingeniería. Y esto es como causa de accidentes que han habido de diversa índole. Por ejemplo, accidentes a nivel aéreo, cuando un avión comercial que transporta pasajeros despega, al poco tiempo se levanta toda la parte superior del camuflaje y prácticamente los pasajeros estaban expuestos, ¿no?, a la parte superior, ¿no? La presión cambió y menos mal que no hubo muerte, pero eso demandó conocer cuál es la falla, ¿no? Y ahí la falla fue justamente el hecho de que no se hizo un mantenimiento a esta parte del camuflaje, lo que corresponde a el uso de los pernos que se utilizó, ¿no? Tanto vuelo tras vuelo, tanta fricción, contacto con el aire hizo que esto se vaya oxidando, corriendo, y lo que corresponde a la parte de soldadura se vaya debilitando. Entonces, así como el hombre se estresa por el cansancio, el trabajo, ese estrés, esa fatiga que tiene el humano, también lo tienen los materiales. Los materiales, cuando están sujetos a diversas acciones periódicas, repetitivas, ¿no?, entonces también llega a un estado en el cual se llama el estado de fatiga. Ahí estamos observando cómo esa lámina, sujeta por un alicate y moviéndolo en esta dirección casi circular, va a permitir que en algún momento se rompa, ¿no? Esta mordedura lo sujeta, pero se va a romper el material. En un inicio se incrementa la dureza. Cuando se hace una deformación en frío en el material, por lo general el material se vuelve duro.
La dureza es buena en cierta parte, sí, pero si la dureza es extrema, el material duro se vuelve frágil y eso facilita que se rompa. Este ensayo corresponde al ensayo de tracción, en el cual se coloca aquí una probeta en esta parte y con esta carga que se pega en este péndulo se deja caer y golpea a este material. Vamos a medir qué tanto este material resiste la energía potencial. Usted, conocedor de la física, sabe que energía potencial es mgh, ¿no? Masa, gravedad por altura. Entonces, esa energía potencial que tiene este material se va a convertir en cinética y va a impactar el material, ¿no? Entonces, este es un tipo de ensayo para medir los materiales sometidos a cargas móviles, ¿no? Deben soportar mínimo un valor. Entonces, este ensayo te permite conocer justamente esa medición adecuada. Acá tenemos una máquina de ensayo de tracción, pueden ver acá. Acá tenemos una probeta de fierro corrugado, ¿no? La probeta. Y acá tenemos varias probetas de diferentes materiales que han sido sometidos al ensayo de tracción y el ensayo ya terminó, lógicamente, ¿no? Entonces acá estamos observando cómo ha quedado la parte rota. ¿Ya? Bueno, los materiales son, este primero es el aluminio, este es el cobre, este es una aleación de cobre con estaño llamado bronce, este es el acero corrugado, un acero que tiene bajo carbono. El acero corrugado tiene aproximadamente 0.2% de carbono, más de hierro. Y acá tenemos lo que es el hierro gris, ¿no? Entonces, todos los materiales tienen diferente comportamiento. Entonces, eso sería el ensayo de tracción, que luego lo vamos a ampliar. Acá tenemos probetas que ya han pasado por el ensayo de compresión, ¿no? Observe usted las imágenes, la probeta inicial cómo era y cómo ha quedado, ¿no? Si usted se da cuenta, yo le pregunto a ver quién me puede responder esta pregunta según el gráfico. Entre el aluminio, entre el cobre y entre el bronce, ¿quién de los tres ha soportado mayor compresión? O sea, se ha resistido a ser comprimido. A ver qué me podrían decir. Muy bien, Alan. El bronce, por ahí Julio dice el cobre. Claro, comparando de repente las alturas, el bronce parece que ha sido menos deformado, ¿no? Claro, si yo lo someto a una misma carga, podríamos decir que el bronce está soportando un poquito más. Pero claro, acá no sabemos las cargas que se han aplicado, no sabemos eso. Estamos suponiendo que sean iguales, por eso va la pregunta. Muy bien. Pasemos a la siguiente. Si hay preguntas, me pueden interrumpir en cualquier momento, por favor. Bien. Acá tenemos lo mismo anterior, solo que está un poquito más sofisticado, lo que viene a ser la máquina. Hoy en día todo está automatizado, como ustedes sabrán. Y acá se puede graficar cómo va el curso, ¿no?, de sometimiento de un ensayo de tracción y cómo el material se va elongando, ¿no? Elongando implica que la longitud va a incrementarse, ¿no? Esto ya lo hemos visto anteriormente, pero ahora sí vamos a ya prepararnos para ir anotando quizás algunos datos. Si yo le aplico una fuerza F a un área perpendicular de valor a sub 0, entonces el cociente de esta fuerza normal entre esta área, a ese cociente se le llama el esfuerzo. ¿Ya? Se le llama el esfuerzo ingenieril. ¿Por qué menciono eso?
Porque es un esfuerzo convencional, no es un esfuerzo real. ¿Por qué, profesor? Porque conforme tú vas traccionando, o sea, estirando a esta probeta, yo le pregunto a usted, ¿qué pasa con la sección? ¿Tú crees que la sección se mantiene siempre cada vez que yo estiro esto? No, no. La sección va disminuyendo. Correcto, se reduce. Entonces, si se reduce, el área no va a ser la misma. El área cada vez va a ser menor. Por lo tanto, esta fórmula en la cual se pone la fuerza que sí se puede conocer, pero esta área ya no va a ser la inicial. Va a ser un área que va a ir cambiando según el esfuerzo que yo le voy dando, ¿no? Según la carga que le voy aplicando. Cuando digo carga, anoten por favor, decir carga es igual que decir fuerza. ¿Ya? La fuerza aplicada es, la carga aplicada es P. Y la fuerza se expresa en el sistema internacional, que son los newton. En el sistema inglés también puede ser fuerza, ¿no? Pero ahí serían las libras fuerza. ¿Ya? También podemos utilizar los kilogramos fuerza. Si usted recuerda, en la parte de la diapositiva, si no me equivoco, segunda, un ratito, permítame, acá. Aquí, miren. Aquí, ¿cómo estaba? Miren, observen esto, ¿no? Acá dice kilogramos sobre centímetro cuadrado. Este kilogramo se llama kilogramo fuerza. Y esto es área. Entonces, ¿qué cosa es fuerza entre área? Tensión. O esfuerzo. ¿Ya? Igual, la resistencia a la tracción también, ¿qué viene a ser? Fuerza entre área, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, hay muchas formas de cómo nosotros podemos expresar esos esfuerzos aplicados. Entonces, cuando tú tengas un problema, tú tienes que saber las unidades respetar. ¿Ya? Entonces, para terminar esta idea, este esfuerzo, ¿cómo se llama? Esfuerzo ingenieril, que es un esfuerzo convencional. No es real. ¿Ya? Real sería si esta área va a ir cambiando. Ahora alguien me diría, profesor, pero si no es real y se está hablando de ingeniería, entonces no sirve, ¿para qué lo utilizamos? ¿No? Una pregunta podría ser, ¿no? Bueno, en realidad esta fórmula nos permite conocer justamente este cambio, esta inflexión que ocurre acá, ¿no? Si usted ve esta línea roja, la línea roja debería ir hacia arriba, así, hacia arriba, hacia no. Pero está curvándose. Está curvando. Entonces aquí algo está pasando. ¿Ya? De igual manera aquí en este punto, mira, en este punto M, está curvándose hacia abajo. Si la gráfica fuera real, debería de curvarse hacia arriba. ¿Ya? Esta quizás sea una manera de cómo usted se puede dar cuenta de que está frente a una gráfica real o convencional, ¿no? Hacia arriba es generalmente la gráfica cuando es real. ¿Ya? Ahora, alguien nos preguntará, ingeniero, una consulta. Si usted me dice que es real, entonces esta fórmula no la voy a utilizar. No, no se utiliza. Se utilizaría siempre y cuando esta área sea el área en ese instante. ¿Ya? Lógicamente que hay fórmulas de cómo llegar a medir ese valor real. ¿Ya? Pero, por lo pronto, vamos a trabajar con todo lo que es convencional. Bien. Repito, si hay preguntas, me lo pueden ir haciendo. Esta E minúscula se llama deformación unitaria. También se llama, vamos a anotarlo acá en todo caso, un ratito. Ya, para que lo tengamos. Esta E minúscula se llama deformación unitaria.
Está correcto. El delta de E, ¿no? Triangulito, el delta de E, se conoce como elongación. ¿Ya? Repito, el delta de E se conoce como elongación. También a esa elongación se le llama también alargamiento. ¿Ya? Elongación también se le llama alargamiento. Elongación, alargamiento. También se le llama deformación. Tiene tres nombres, ¿no? Repito, se le llama elongación, alargamiento, deformación. Pero esto es al delta de E, delta de L, perdón. L sub 0 vendría a ser la longitud original, ya la longitud inicial de la probeta. Las unidades del esfuerzo son unidades de fuerza sobre área. La fuerza se expresa en newton. El área se expresa en metros cuadrados. El cociente de newton entre metros cuadrados viene a ser el pascal. Entonces, el esfuerzo se expresa en pascal. Cuando es el esfuerzo aplicado a un metal, el pascal queda chico. Se habla de megapascal o se habla de gigapascal. Megapascal es 1.000.000 de pascales, o sea, 1.000.000 de newton por cada metro cuadrado de área. Y un gigapascal es 1.000.000.000, o sea, 10 a la 9. Es así como nosotros tenemos, magnificamos materiales poliméricos, materiales metálicos, midiendo el esfuerzo. Si nosotros tenemos diferentes valores de esfuerzo y tenemos diferentes deformaciones unitarias, podemos hacer una gráfica. Miren, esta gráfica es tensión, o también llamado esfuerzo, versus la deformación unitaria. La deformación unitaria no tiene unidades, es un número adimensional, ya que la unidad de longitud con longitud se van a cancelar. Veamos a continuación esta gráfica que se genera debido al ensayo de tracción. Esta parte roja del punto O al punto Y que corresponde a la zona elástica. La palabra elástica significa de que, aquí estamos, elástica, significa de que tú le aplicas un esfuerzo de tracción a la probeta se va a deformar, y luego que tú dejas de aplicar ese esfuerzo, la probeta vuelve a recuperar su longitud original. Entonces, se está manifestando una propiedad elástica, ¿no? Así como una liga que tú le tiras y se regresa, o un resorte. Pero eso ocurre, y esto tenlo muy en cuenta, muy presente, esto ocurre cuando el valor del esfuerzo que tú le estás aplicando es menor o igual a este sigma sub y. Profe, ¿qué cosa es sigma sub y? Sigma sub y es el valor de la tensión acá. A ese sigma sub y se le conoce como el límite elástico. ¿Ya? Entonces, eso también podemos tomar nota. El sigma sub y se conoce como el límite elástico. ¿Qué es el límite elástico? Viene a ser el valor máximo del esfuerzo que se le puede aplicar a la probeta, de tal modo que ésta no quede finalmente deformada. ¿Por qué? Porque va a recuperar su tamaño y forma original. Ya, eso sería respecto a la expresión del sigma sub y.
Si el esfuerzo aplicado es mayor al límite elástico, estamos en la zona YMF, esta curva azul. Entonces ahí estamos entrando a un terreno que se le llama la zona plástica. Un plástico es un material que si tú lo doblas, lo presionas, generalmente queda deformado, ¿sí? Entonces, las probetas que son aplicadas bajo un esfuerzo y ese esfuerzo está por encima del límite elástico, entonces la probeta va a quedar deformada. ¿Usted cree que en ingeniería se quiere eso? Que un material quede deformado. No. Pero en algunos casos a veces sí se requiere. Cuando de repente ocurre, supongamos, un temblor, un terremoto, imagínate tú. Lo que queremos es que estas columnas no caigan. Lo que va a pasar con el material que está dentro del concreto, se va a deformar. Que se doble, pues, pero que no se rompa. Porque si se rompe ya tú sabes qué cosas puede pasar. Entonces tenemos que saber eso. Tenemos que saber en qué caso me conviene que el material quede deformado y en qué caso no. ¿Ya? Bueno, acá menciona que si nosotros disminuimos el esfuerzo hasta que el esfuerzo aplicado sea cero, o sea, dejemos de traccionar, significa que la probeta recupera su longitud inicial. O sea, la longitud no va a cambiar, va a ser la misma, ¿no? Recupera su longitud inicial. En este caso, si nosotros lo reducimos hasta cero, ¿qué significa eso? Que la probeta queda deformada. Bien, antes de pasar a la siguiente diapositiva, quiero que esto quede anotado porque tenemos que saberlo interpretar. Entonces voy a hacer un repaso, ¿ya? La zona roja se llama zona elástica. Es la zona tipo resorte. Lo deformas, le quita de deformarlo la carga y el material recupera su longitud y tamaño original. Si estás por encima de este límite, el material queda deformado. Profesor, acá hay un punto M. ¿Ese punto M es importante? La respuesta es sí. Se dice de que ese punto M le corresponde al esfuerzo máximo. Ese esfuerzo máximo se conoce como la resistencia mecánica. Entonces, cuando usted lee, ¿no? La resistencia mecánica de este estribo vale tanto, significa que ese estribo te ha soportado hasta acá, ¿no? O sea, todo esto vendría a ser el esfuerzo que te ha soportado ese estribo. Por eso, ¿qué pasaría si yo sigo estirando el material? Bueno, ya el material acá ya entra a una etapa en la cual ya sigue fluyendo por su propia naturaleza. La carga comienza a disminuir hasta que llega al punto F y la probeta, como acá vemos en la imagen, queda rota. Ya se rompió. Esta probeta significa que en el punto M que se formó el cuellito. O sea, el cuellito, la estricción, se forma justo cuando se llega al valor de resistencia mecánica. Perfecto. Bien, vamos a pasar a otra diapositiva. Sin embargo, viene un pequeño comentario. ¿Tú crees que todas las probetas tendrán una rotura así como este que está acá? ¿O las roturas van a ser diferentes? Mirando la forma de la rotura, podemos decir si este material es tenaz o es frágil. ¿Cómo me doy cuenta de eso, profesor? Bien. La tenacidad es una propiedad mecánica. Un cuerpo tenaz es un cuerpo que cumple con dos requisitos. Uno, es un cuerpo que resiste a la tracción. Si bien se deforma, pero se deforma, aguanta bastante carga y la deformación es pequeña. ¿Ya? Pero un cuerpo tenaz es aquel cuerpo que también se
deforma, o sea, se va a elongar, ¿no? Por ejemplo, este material se ha elongado desde acá hasta acá aproximadamente, ¿no? Entonces, este material se ha elongado, es una elongación. Ahora, hay gráficas en la cual esta parte azul no aparece. Pareciera que es una línea recta nada más y termina en un puntito. Si eso ocurre, por ejemplo, si yo hago así mínima, eso, y ahí acabó, ¿qué mensaje me está diciendo esta gráfica? Que el material se ha deformado poquito. ¿Cuánto se formó? Eso nada más. Esta pequeñez, mira, eso nada más. Pero sí el material me está soportando bastante tensión, ¿sí? Bastante carga aplicada. Y en este puntito, si ya no hay más gráfica, significa que ya se rompió. Entonces, cuando las gráficas son así empinadas, el material se le llama rígido. Recuerda que rígido significa que no se deja deformar. Pero si el material se deforma, ¿está correcto? Y se elonga un poco, entonces a ese material se le llama el material tenaz. ¿Cómo saber la tenacidad gráficamente? Bueno, una forma sería que tú del punto F traces una línea vertical hacia abajo, así como lo estoy haciendo yo, y toda esta área achurada le corresponde a la tenacidad. O sea, un cuerpo en donde tú veas ahí mayor área, mayor sección, entonces se dice que es un cuerpo tenaz. Un cuerpo tenaz. Bueno, acá está una lista de todas las propiedades que vamos a ir conociendo de a poco, ¿no? Por ejemplo, si hemos llegado a la zona elástica, vamos a conocer estas tres propiedades. El límite elástico, que ya les he comentado, el módulo de Young, que recién les voy a comentar, y la resiliencia, que también recién les voy a comentar. En la zona plástica, estas propiedades se pueden conocer si yo me encuentro en cualquier punto de la zona plástica, que es la zona azul. Esfuerzo de fluencia, ductilidad, maleabilidad, resistencia mecánica, esfuerzo de rotura o fractura y tenacidad. Bueno, antes de explicarte los puntos que aquí aparecen, vemos acá dos imágenes en la cual gráficamente se ve lo que es la diferencia entre elástico y plástico. Acá tenemos dos personas de diferente masa corporal. ¿Se dan cuenta? Esta persona, debido al peso, hace que esto se flexione. Pero una vez que él se retira, de nuevo queda como nuevo. Entonces significa que el material es elástico. Pero si sube una persona de mayor masa corporal, lógicamente que lo va a dejar así. El hecho que lo deje así significa de que, a ver, vamos a hacer un rato de silencio. Quiero que usted participe, pero que me responda en función a lo que he explicado. Si el material quedó así, como lo dejó esta persona, ¿qué puedes tú decirme de este material en comparación con este otro? A ver, pregunta. ¿Qué propiedad se habrá superado? A ver, ¿quién de ustedes me puede responder? ¿Qué propiedad mecánica se ha superado en el caso 2? ¿Alguien se anima? Como nos damos cuenta, en el caso 2, el material quedó deformado. Si quedó deformado, ¿estamos en qué zona? Plástica. ¿Está correcto? En la zona
plástica. ¿Y cómo yo sé que estoy en la zona plástica? Cuando el esfuerzo aplicado está por encima del, a ver, responden eso. Cuando el esfuerzo aplicado está encima del límite elástico. Si el esfuerzo que se le aplica está por encima de este límite, ya entramos a la zona plástica. Ya estamos acá, en la zona plástica. Entonces, este material que está acá no ha podido soportar el peso que le aplica esta persona. Esta persona es demasiado grande y pesada. Ese material, habría que preguntarnos de qué tipo es, pues el triple A, ¿no? Madera, no ha soportado mucho. Y ya queda vacío. Bueno, hablemos de estas propiedades. Límite elástico es el esfuerzo máximo aplicado, de tal manera que hasta ese instante el material tiene un comportamiento elástico. O sea, se deforma temporalmente y luego vuelve a recuperar su tamaño y forma original. ¿Qué es el módulo Young? Este módulo de Young también se llama módulo de elasticidad. ¿Está correcto? El módulo Young te mide la rigidez del material. ¿Qué tan rígido es el material? El módulo Young. Cuando el módulo Young es alto, significa que el material es rígido. ¿Está correcto? El material es rígido. Gráficamente el módulo Young viene a ser la pendiente de esta línea OY. Esta pendiente, acá hay un ángulo, ¿sí o no? La tangente de este ángulo te da un número. Ese número viene a ser el módulo de Young. ¿Está correcto? Ahora, podemos nosotros inclusive establecer una fórmula vamos a hacerlo por acá. Acá recuerda que hay un ángulo, vamos a llamarlo ángulo alfa. Si yo me pongo en este punto, ¿está correcto? Y yo bajo una vertical, vamos a dibujarla mejor con esto, una vertical, así como lo estoy haciendo ahorita, ya está, una vertical, y acá intersecto con una horizontal, ahí digamos. Entonces, esta vertical tiene, ¿qué cosa? Tiene un valor de esfuerzo, ¿sí o no? O sea, acá hay un esfuerzo. ¿Está correcto? Y acá hay una pequeña deformación. Aquí hay una pequeña deformación. Entonces, la tangente de ese ángulo alfa, ¿qué vendría a ser? El esfuerzo dividido entre la deformación unitaria. ¿Está correcto? A este cociente se le llama el módulo de Young, que se le simboliza con la letra E. Entonces, esta fórmula es una fórmula que se cumple únicamente en la zona elástica. Generalmente se utiliza esto, ¿no? Si nosotros despejamos, decimos esfuerzo, ¿a qué va a ser igual? Al producto de la deformación unitaria por el valor del módulo de Young. Entonces, esta fórmula que estoy anotándola acá, esta fórmula, tú lo puedes utilizar únicamente cuando te encuentres en qué zona elástica. El módulo de Young, que es la E mayúscula, está relacionado con el tipo de enlace. Si el enlace es fuerte, es un enlace metálico, significa que los átomos del metal están tan fuertemente unidos
que por más que tú le apliques una carga de tracción, el enlace va a impedir que el material se logre estirar. Si el material impide eso, significa que el material es rígido. Entonces, cuando el módulo de Young es alto, ¿está correcto? Es alto, significa que el material no se deja deformar. ¿Es bueno eso, profesor? Sí, hasta cierto punto. Recuerda de que todo extremo no es siempre bueno. Muy bien. ¿Qué es la resiliencia? Cuando tú a una probeta lo estiras, ¿inviertes o no energía? Se invierte, ¿sí o no? Si esa energía que tú estás invirtiendo es hasta el límite elástico, entonces esa energía absorbida hasta el límite elástico se llama resiliencia. La resiliencia es la energía absorbida cuando el material se encuentra en la zona elástica. Pasemos a la plástica. El esfuerzo de fluencia, que en este caso coincide con el límite elástico, es cuando ya se pierde la elasticidad. En ese instante que se pierde la elasticidad se habla de fluencia. ¿Ya? Ductilidad y maleabilidad. La ductilidad tiene que ver con la deformación. Si el material se deforma en un mayor porcentaje, tú vas a decir, ese material es dúctil. Dúctil, repito, tiene que ver con el porcentaje de deformación. Maleable es cuando el material tú lo estiras y este material se convierte en una lámina. Entonces, esa propiedad se llama maleabilidad. ¿Por qué crees tú que a la ductilidad y a la maleabilidad lo he puesto en la zona plástica? Porque en ambos casos el material va a ser deformado. La resistencia mecánica es el esfuerzo en este punto. ¿Ya? La tenacidad te expliqué que es el área bajo la curva, que tiene que ver con energía absorbida hasta antes del momento de romperse. Bueno, acá tenemos diversos conceptos asociados al límite elástico y al módulo de Young, ¿no? Ahí podemos revisarlo. Cada uno de los conceptos, como les comentaba, en el caso del módulo de Young, yo le decía que depende del tipo de enlace, ¿no? Acá está justamente lo que les acabo de comentar. Ambas propiedades varían inversamente con la temperatura. Si el material está caliente o frío, tiene diferente valor de límite elástico y módulo Young. Van a depender de la temperatura. Generalmente cuando está más caliente, el módulo Young disminuye. Usted sabe, algunos dicen de que las torres gemelas que fueron derribadas, ¿no? Se dice de que el edificio cayó verticalmente hacia abajo, porque como se creó un incendio en la parte superior, ese incendio elevó la temperatura de las paredes, ¿no? De los fierros forjados que estaban internamente. Entonces cuando se ha incrementado la temperatura, el módulo de Young ha caído, ha disminuido. Entonces, si disminuye el módulo Young, significa que el fierro corrugado pierde resistencia. Ya no es tan rígido como antes. Por esa razón, algunos dicen que toda esa carga de material que estuvo por encima del punto donde chocó el avión, estamos hablando de las torres gemelas, repito, torres gemelas, entonces permitió que todo caiga verticalmente hacia abajo. Algo similar ocurrió con el Titanic, ¿no? El Titanic también
solamente un día nomás zarpó y chocó con un témpano de hielo, con un iceberg, y prácticamente se partió en dos. Alguien pregunta, ¿y por qué este hielo, no, este iceberg, parte en dos al fierro al acero, perdón, del Titanic? Entonces la respuesta es de que ese Titanic, cuando zarpó, se encontró con un ambiente de bajísima temperatura. Pasó cerca a los témpanos de hielo, la temperatura estaba bajo cero. Y si la temperatura baja, el módulo de elasticidad o módulo de Young disminuye. Usted puede ver aquí que hacia arriba, ¿qué está pasando hacia arriba? Está aumentando ¿qué? El módulo de Young, ¿no? Pero ¿qué está ocurriendo con la gráfica? Si tú calientas, o sea, si tú elevas la temperatura, ¿qué pasa con el módulo de Young? Mira, en el caso del acero, este es el acero. Mira la gráfica del acero. Está cayendo, ¿sí o no? O sea, está perdiendo rigidez. Y eso porque tú lo calientas, ¿no? Entonces, cuando se le enfría, ¿qué pasa con el módulo de Young? Aumenta. Pero hemos dicho, si el módulo de Young aumenta, entonces el material se vuelve demasiado rígido. Si se vuelve demasiado rígido, ¿qué dijimos? Que tiende a fragilizarse. Se rompe, muy bien, Ana. Por esa razón, cuando el témpano de hielo chocó con el Titanic, lo partió en dos. Claro, no fue automático, ¿no? O sea, no es como quien con un cuchillo parte, ¿no? Un pan, no. Hubo un tiempo, lógicamente, pero lo agrietó. Y eso porque las bajas temperaturas hacen que el acero se rigidice y por lo tanto el impacto no lo soporta. En otras palabras, se comporta como un vidrio. El vidrio es rígido. Por esa razón el vidrio no soporta los impactos. Pero el cuerpo rígido tiene un punto débil que es no resiste impactos. Por esa razón los materiales cerámicos son rígidos. Un impacto que le hace lo quiebra hasta el material. Entonces esta gráfica tiene que entenderla, ¿no? Hay que saber interpretar, hay que poner, digamos, acontecimientos que nos han ayudado, ¿no? Yo recuerdo lo que ocurrió con el transbordador espacial Challenger. Eso fue en los años 80, 86, si no me equivoco. El transbordador espacial estuvo en el aire 71 segundos aproximadamente. Despegó de Cabo Cañaveral, estuvo más de un minuto 13, 73 para ser exacto, y explotó. Los astronautas toditos murieron. Pasaron los meses buscando pruebas para ver cuál fue la causa, y al final se descubre de que el Titanic explotó porque las condiciones en las cuales se encontraba el Titanic antes de despegar eran de frío intenso, temperaturas por debajo de los 17 grados Celsius, menos 17. Pero como había una presión de que este Challenger ya no despegaba por varios meses, lamentablemente los ingenieros de la NASA tomaron la mala decisión de autorizar el despegue. Ese Titanic debería haber explotado durante el despegue. Si hubiese sido así, toda la gente que estaba a su alrededor, imagínate, hubiera sido más de gracia. Explotó arriba y murieron solo los tripulantes. Ok, ¿qué tiene que ver eso, profesor, con lo que estaba hablando usted? Igualito. La baja temperatura hizo que los anillos poliméricos que separan el tanque de hidrógeno con oxígeno se vuelva rígido.
y como estaba la nave elevándose lo más que pueda, se dice que en la parte superior había fricción por parte del aire. Esa fricción movía como si estuviera chocando y prácticamente el anillo se partió y dejó en libertad que el hidrógeno se encienda como un soplete y al chocar con el tanque de oxígeno explosionó en segundos. ¿Se dan cuenta? Entonces, hablar de propiedad mecánica, hablar de que su comportamiento depende de la temperatura es muy importante. El hombre aprende lamentablemente de desgracia. Acá estamos observando lo que es resistencia a la afluencia. Y si yo te pregunto, entre los cerámicos, metálicos, polímeros y compuestos, ¿quiénes son los campeones a resistir a la afluencia? ¿No? Ahí la respuesta está sencilla, ¿no? Son los cerámicos. Esos cerámicos tienen fórmula, mira, ahí tú puedes ver al carburo de silicio, acá está, nitruro de silicio, carburo de circonio, óxido de magnesio. Y los metales tampoco no se quedan atrás, están acá, mira. Y entre los metales, ¿quiénes son los campeones? ¿Ah? Los aceros, ¿no? Y también algunas aleaciones de otro metal, ¿no? Que no sea el hierro. Entonces también hay que conocer esto, ¿no? De que los que menos resisten, ¿quiénes son? Los polímeros. Ellos son, mecánicamente hablando, malos, ¿no? No resisten mucho. ¿Ya? Muy bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva de evaluación. A ver, acá tenemos una pregunta, me gustaría que ustedes la puedan responder. A ver, ¿quién se anima? ¿Qué clave marcarían ahí? Recuerden de que la participación yo estoy considerando. Esta es la tercera sesión y estamos viendo quiénes participan activamente, quiénes no. A ver, anímense. En el caso primero sería verdadero o falso. Ese valor crítico, dicen, del esfuerzo para iniciar la deformación plástica. No me equivoco, ya la tercera vez que lo digo. Es el límite elástico. Entonces, ¿se llama resistencia mecánica? No. Por lo tanto, la primera sería falso. La segunda dice, entre los materiales metálicos y cerámicos, son estos últimos los que presentan mayor valor del módulo de elasticidad o de Young. A ver. El módulo de Young o módulo de elasticidad, ¿qué nos mide? La rigidez. Entonces, si yo comparo un material metálico con un material cerámico, ¿quiénes son los más rígidos? ¿Quiénes son los que tienen mayor módulo de Young? Ahí serían los cerámicos, ¿sí? Los cerámicos. Entonces las dos sería verdadero. Bien. Se rompe los cerámicos, correcto. Acá sería verdadero. Y la 3 dice, podemos decir que a mayor dureza a la penetración o incisión, mayor valor de la resistencia mecánica. A ver, profesor, ¿qué cosa es eso de dureza a la penetración? ¿Qué significa eso? Bueno, algo le comenté al inicio en un gráfico, ¿no? O sea que los materiales soportan carga de compresión, van a ser hundidos, digamos así. Si ese material se resiste, ¿no? A ser hundido, penetrado,
entonces significa que ese material no quiere ser deformado. Si no quiere ser deformado, significa que tiene una buena resistencia mecánica. Por lo tanto, es verdadero, ¿sí o no? Y la clave sería, como dijo Julio, la D. Falso, verdadero, verdadero. Muy bien. Acá les he traído algunos ejercicios para ir revisándolos un poquito rápido. Vamos a leer lo que dice acá. Teniendo en cuenta que un material se considera frágil si presenta una deformación a la fractura aproximadamente menor que 5%. O sea, deformación a la fractura es cuando el material se rompe, ¿no? Si ese porcentaje de deformación es 1%, 2%, 3%, entonces a ese material se le llama frágil. Pero si el porcentaje de deformación está en 6%, 7%, ya no es frágil. Entonces si no es frágil se llama dúctil. O sea, un material que se deja estirar, pero no se rompe. Bueno, ¿qué interpretación podemos hacer del comportamiento esfuerzo de formación unitaria del hierro a 3 temperaturas? Estas gráficas le corresponden al hierro. Entonces acá tenemos el esfuerzo y acá tenemos la deformación unitaria, ¿no? Ya, Julio, no te preocupes, entiendo la situación. Sí, pueden continuar. Además va a quedar grabado, ustedes pueden revisarlo ya con más calma, ¿no? Bueno, quería resolver algunas preguntas para que ustedes lo tengan como apoyo. No hay problema. En este caso, si tú miras las gráficas, acá tenemos temperatura y vemos que cuando la temperatura es baja, miren, a menos 200 grados Celsius, entonces el material es más rígido, ¿sí o no? Prácticamente está bien inclinado, no se ha deformado mucho. Y cuando la temperatura aumenta, por ejemplo acá en la verde, entonces el material se deforma, miren. ¿Eso qué me da a entender? Que a mayor temperatura, mayor ductilidad, ¿no? Y a menor temperatura, menor ductilidad o mayor rigidez. Acá está la respuesta, en la siguiente, si no me equivoco. Acá está. A ver. A mayor temperatura, menor es el límite elástico. Esto, por si acaso, que está acá, que lo he llamado sigma sub E, vendría a ser el sigma sub Y. Eso está en inglés. Que es límite elástico, ¿ya? Por si acaso. Solo que puse la E en castellano. A mayor temperatura, menor límite elástico y menor resistencia mecánica, pero mayor ductilidad, es más dúctil el material. A temperaturas muy bajas, el material tiene comportamiento frágil. Muy bien. Vamos a ver un poquito. ¿Qué pasó acá? No quiere moverse. No sé qué pasó. Se apagó. A ver. Ahora sí. Voy a hacer una pregunta, vamos a resolverla, las demás las voy a dejar para que ustedes lo intenten, ¿ya? Cálculo del alargamiento elástico. Dice, una pieza de cobre de 305 milímetros de longitud sometida a tracción con un esfuerzo de 276 megapascal. Si la deformación únicamente es elástica, te piden cuál es el alargamiento resultante.
Bueno, tienes una gráfica donde menciona aquí el metal, acero, latón, cobre, aluminio, y acá tienes el módulo ion. Entonces, si nos están hablando del cobre, significa que tenemos que trabajar con el cobre. Entonces, tendríamos que trabajar con ¿qué valor del módulo ion? Tendríamos que trabajar con 110. Muy bien, Ana, correcto. Ya. Entonces, ahora la pregunta es ¿cómo podemos utilizar este numerito? Queremos alargamiento. El alargamiento viene a ser el delta de L. Esto se llama el alargamiento. Ya, el delta de L es alargamiento. ¿Ya? Bien. Esto es lo que entonces queremos conocer. No lo sé. Queremos conocer eso. Ya. Entonces vamos a hacer lo siguiente. A ver. El hecho que nos diga que es deformación elástica significa que podemos aplicar esa fórmula, ¿no? El esfuerzo es igual a deformación unitaria por el módulo de Young, ¿no? O sea, podemos aplicar esta fórmula. ¿Está correcto? Pero si tú recuerdas, la deformación unitaria es igual a ¿qué? Es igual a delta de L entre L sub 0, ¿sí o no? Entonces podemos reemplazar y despejar los datos, ¿no? O sea, podemos reemplazar ese cociente arriba, ¿no? Entonces podríamos decir que el esfuerzo, ¿a qué va a ser igual? A la deformación unitaria, que sería el delta de L, o sea, vendría a ser la deformación, ¿no? Vendría a ser el delta de L, ¿no? Entre la longitud inicial y lo multiplico por el valor de ¿quién? Del módulo Young. Entonces, prácticamente ya podríamos decir que tenemos parcialmente resuelto el problema, ¿no? Digo esto porque si tú reemplazas acá el esfuerzo, ¿cuánto sería? 276 megapascal, ¿sí o no? Mira, ese es el esfuerzo. Correcto, correcto. La deformación, ¿cuál sería? Es lo que tú quieres, ¿no? Es lo que tú quieres, correcto. El módulo de Young sería ¿cuánto? 110. Correcto. Y la longitud inicial, 305. Entonces, reemplazamos y vamos a hallar el delta de L. Pero hay un pequeño problema. ¿Cuál es el pequeño problema? Tenemos que conocer las unidades. Por ejemplo, el esfuerzo es 276 megapascal. ¿Ok? Pero mira el módulo de Young, ¿en qué está? En gigapascal. El gigapascal es 10 a la 9. El megapascal es 10 a la 6. Entonces podríamos decir que el gigapascal es 1000 veces megapascal. Entonces yo podría decir 110 por 10 al cubo megapascal, podría decir. De tal manera que al final se van a cancelar los megapascal y de esa manera trabajamos un poco más sencillamente. ¿Ya? Bueno, eso por favor lo pueden ir avanzando ustedes. Es un modelo de pregunta que se suele tomar en prácticas parciales. Acá tenemos otra pregunta. Esta pregunta está un poquito más trabajada. Una barra cilíndrica de acero que da en el módulo de Young y llega a Pascal, tiene un límite elástico de 310 megapascal, va a ser sometida a una carga de 11.100 newton. Si la longitud de la barra es de 500 milímetros, te piden
¿Cuál debe ser el diámetro para permitir un alargamiento de 0.38? Entonces, lo que yo te recomiendo, o les recomiendo a ustedes, una vez que ya revisen el video grabado, es que sepan extraer los datos, ¿no? Por ejemplo, nosotros, ¿qué datos conocemos? Conocemos el valor del módulo de Young, ¿no? Conocemos el módulo Young, el E. ¿Está bien? Conocemos el límite elástico. Ya, pero ese límite elástico les comento de que es un distractor. Ya, este valor del límite elástico no vamos a utilizarlo. Ten mucho cuidado. Hay algunos que se emocionan y lo utilizan. No. No lo vamos a utilizar porque yo lo utilizo siempre y cuando sepa que yo me encuentro en el momento del límite elástico. ¿Ya? Acá dice bien claro, va a ser sometida. Si la probeta recién va a ser sometida, significa que la probeta tiene su longitud inicial. O sea, todavía no le hemos aplicado la fuerza. ¿Cuánto es la fuerza, profesor? 11.100 newton. O sea, tengo también como dato la fuerza en newton. Y tengo también como dato la longitud. Esa longitud viene a ser la longitud inicial. Cuando tú a la probeta lo estiras, la probeta aumenta su longitud. Entonces va a haber una longitud final, va a haber una longitud inicial, por lo tanto va a haber un alargamiento. Entonces el alargamiento que vendría a ser el delta de L, que lo tengo como dato. Ahora te piden el diámetro. ¿Cómo determino el diámetro? Para eso tenemos que recordar que si la probeta es cilíndrica, la probeta tiene esa forma, ¿no? Más o menos tiene esa forma la probeta. Entonces, esta distancia que está acá se llama diámetro, ¿sí o no? Esa distancia se llama diámetro. Entonces, si yo quiero conocer el diámetro, le estoy dando pistas para que ustedes lo hagan. Ese diámetro, si lo divido entre 2, sería radio, ¿sí o no? Y si es un círculo, entonces yo podría decir pi r cuadrado, ¿sí o no? Que es el área. Porque recuerda que cuando yo aplique tensión o esfuerzo, es fuerza entre áreas, ¿sí o no? Entonces lo que yo puedo calcular sería el área. Esa área lo puedo conocer como pi cuartos, ¿no? Pi cuartos por el diámetro al cuadrado. De esta manera ustedes van a reemplazar de tal manera de que el diámetro lo van a despejar con la raíz cuadrada. Pero para eso, ¿qué debe de conocer? El área. Ahora, ¿cómo conozco el área? Bueno, una forma sería que aplique la fórmula de esfuerzo es igual a ¿qué? A fuerza entre área. ¿Sí o no? La fuerza vale 11.100 newton, lo conocemos. Ahora, no tengo la deformación, perdón, no tengo el esfuerzo sigma, no lo tengo. ¿Qué puedo hacer? Se nos ocurre esto. Se nos ocurre esto. A ver, lo voy a poner en otro espacio ya que no tengo acá. Podría recordar que ese esfuerzo, ¿a qué va a ser igual? A la deformación unitaria por el módulo de Young. Esta me salva. Claro. Porque una vez que yo tenga el esfuerzo, ¿no? Una vez que yo tenga el esfuerzo, esta fórmula lo reemplazo acá, mira. ¿Sí o no? O sea, este E minúscula por este E lo reemplazo acá. Pero ¿qué cosa viene a ser el E minúscula? Deformación unitaria. ¿Y cómo se calcula eso? Se calcula dividiendo, ¿qué?
el delta de L entre el L inicial, ¿sí o no? El delta de L lo conozco, mira, vale esa cantidad. Y el L inicial también lo conozco. Entonces, eso sería lo que nosotros tenemos que reemplazar. Bien, acá hay otra pregunta, pero ya el tiempo nos está ganando. Vamos a pasar rapidito, en pocos minutos, ya para terminar lo que viene a ser el ensayo de dureza. En dureza, originalmente cuando ustedes escuchan dureza, generalmente la dureza está asociada al rayado, ¿no? Un cuerpo duro es un cuerpo que no se deja rayar. Ahí estamos observando en la parte superior, ¿no? Acá estamos observando lo que viene a ser la dureza al rayado. Ese material, por ejemplo, viene a ser una mica, ¿no? Este material en el cual es rayado por la uña. O sea, la uña, por ejemplo, tiene una dureza mayor a esta mica y por eso lo puede rayar. Sin embargo, la dureza también puede expresarse a nivel de lo que corresponde al desgaste, ¿no? Mira, acá estamos observando un neumático, digamos, nuevo y un neumático ya usado, ¿no? Entonces lo que está ocurriendo es que se está desgastando por fricción. Acá tenemos ya un bronce y se está aplicando con un penetrador un esfuerzo acá. Entonces es la dureza a la penetración, es la dureza más utilizada para conocer esta propiedad de este material. La dureza del rebote es cuando se deja caer una carga que está en la parte interna y se mide las diferencias de energía, ¿no? Dureza del rebote. Entonces, cuando hablamos de dureza, estamos hablando de dureza al rayado, dureza al desgaste, dureza a la penetración. En el ensayo de tracción se utiliza una máquina, en el ensayo de dureza se utiliza otra máquina, ¿ya? En este caso lo que se hace es se coloca la pieza acá, en la parte inferior, en la parte superior se colocan estos penetradores y se va a hundir por un determinado tiempo y aplicándole una determinada carga. Acá tenemos, por ejemplo, las imágenes, si usted se da cuenta aquí, ve dos puntitos, ahí los puede observar. Acá también ve dos puntitos. Y acá un poquito que no se ve, pero hágale esfuerzo, hay dos puntitos. Generalmente para medir la dureza de un material se hacen tres puntitos, ¿ya? Cada puntito vendría a ser justamente la huella que se deja debido a una penetración. Entonces, cada vez que hay un puntito, o sea, viene a ser una penetración, es porque se le aplica una carga, ¿no? O sea, se aplica una fuerza vertical, lógicamente. Ya, una fuerza vertical. ¿Ya? Entonces el material soporta cierta fuerza. Los estudiosos han sido los ingenieros, que aquí lo tenemos apellido, los señores Brinell, Rockwell, Vickers y Nutt. Cada uno de ellos ha visto la forma de cómo hacer medición de durezas. Por eso, del inglés hardness, HB es dureza Brinell, dureza Vickers, Rockwell y Nutt. ¿Ya? En este caso tenemos las fórmulas para Brinell. La dureza Brinell se determina de esta manera. El ensayo de Brinell es aplicado para materiales blandos, materiales que tienen una dureza de máximo 500 HB. Se puede demostrar todo para llegar a esta fórmula, por si acaso. Acá tenemos la fuerza. La fuerza tiene que estar expresada en kilogramos fuerza. ¿Ya? Esto se expresa en kilogramos fuerza por milímetro cuadrado. En este caso, kilogramos fuerza principalmente, ¿no? El milímetro viene a ser el área. Sería solamente kilogramos fuerza. ¿Ya?
el diámetro se expresa en milímetros, ¿ya? D es el diámetro de la esfera, que es de un material duro hecho de carburo de tungsteno, el material, y ese material va a hundir a la pieza. Cuando el material sale deja una huella. Esa huella tiene un diámetro que lo hemos llamado del subir, y este del subir lo reemplazas acá. Aplicas y vas a conocer un número que corresponde a la dureza en la escala Brinell. Si el material es más duro, resistente, entonces ya la esferita ya tendría que cambiarse, ¿no? Este penetrador que estaría acá se tendría que cambiar. Y se utiliza una pirámide de base cuadrada y un ángulo de 136 grados. El poder de la punta, ¿no? Esta punta hunde más fácilmente que la bola. Entonces, esto es para materiales duros. La fórmula es esta, donde tú tienes la fuerza en kilogramos fuerza, y este D viene a ser la media aritmética de los diámetros, ¿no? Esta es la huella vista de perfil, y acá son diámetros que pueden ser diferentes, y acá lo reemplazamos y conocemos la escala Vickers. En la escala Rowell ya no se mide tanto la huella. Para Rowell lo que se mide viene a ser el nivel de profundidad. Se pueden utilizar penetradores esféricos como Brinell o cónicos. Si se utiliza esfera, estamos hablando de materiales blandos, y si se utiliza conos es para materiales duros. ¿Ya? Eso también tenerlo muy presente de este ensayo de dureza. Acá vemos, por ejemplo, materiales como los bronces, el hierro fundido, los aceros, y vemos aquí los valores de la dureza. Acá tenemos dureza 100, 200 Brinell, 400. Si usted se da cuenta, en el caso del fierro nodular, la gráfica no continúa, ¿no? O sea, significa de que tiene un valor máximo de 300 Brinell, ¿no? Ya más allá el material estaría rompiendo, ¿no? No soporta mucho. En cambio el acero es el campeón. Mira, el acero te puede soportar más, hasta 500 Brinell, ¿no? Y acá tenemos las aleaciones de cobre que son menos resistentes, ¿ya? La dureza, lo importante de medición de la dureza es que el valor que tú obtengas, ya sea 300, 400, esos valorcitos, te van a servir para entender la resistencia a la tracción. Cuando el material es más duro es porque resiste más. Ahora, para materiales ferrosos que son los más resistentes, acá tenemos conversiones. Si tú quieres hallar la resistencia mecánica en PSI, que significa libra fuerza de pulgada cuadrado, tienes que aplicar esta formulita. 500 veces el valor de la dureza medida según Brinell. Si lo tienes en megapascal, tienes que utilizar esta operación. Ahora, si el material es no ferroso, como los latones, los bronces, el factor es menor, mira. Si tú comparas, es menor. ¿Por qué es mayor en los ferrosos? Porque los ferrosos son más resistentes que los no ferrosos, ¿ya? Y acá tenemos diversas escalas. NUP, hardness, esto viene a ser en inglés. NUP. Acá tenemos Brinell, Rowell B, Rowell C, o sea, hay clases de Rowell. Esto es la primera escala histórica, que es la escala de Mohs, en la cual le asigna al talco la dureza 1, ¿no? Al yeso la dureza 2, calcita dureza 3, y el diamante el campeón, ¿no? Dureza 10. Pero esto no sirve mucho para ingeniería. Para ingeniería tiene que ver ya las escalas Rowell, NUP, Brinell y Vickers que acá no aparecen, ¿ya? Entonces, también se puede convertir, ¿no? O sea, usted puede decirme, por ejemplo, que 200 Brinell
equivale a 90 Rowell B, ¿no? En la misma horizontal usted se puede dar cuenta. O que equivale a 20 Rowell C. Entre Rowell C y Rowell B, Rowell C es más duro, son materiales más resistentes, ¿ya? Pero también hay conversión, son tablitas que a veces se suele utilizar, ¿no? Bien, para terminar esta sesión, que quería ser breve en dureza en esta parte, ¿cómo conocer la dureza Brinell, ¿no? Acá tenemos algunos datos: la aleación de cobre, bases sometidas, la bola de carburo de tungsteno. Este 5 viene a ser el valor del diámetro, ¿no? De la esferita. 5. Mira. La carga, la fuerza que le has aplicado. Y el diámetro de la huella es 1.6. Entonces lo que tenemos que hacer es acudir a la fórmula de Brinell, que es esta, la fórmula de Brinell, y utilizar esos datos, ¿no? La fuerza lo tenemos, diámetro mayor, diámetro menor, y lo reemplazamos. Ya, la clave sale la A. Más bien acá hay una pequeña notita que es importante. Recuerdan ustedes que esta fuerza no puede estar en Newton, tiene que estar en kilogramos fuerza. Entonces lo que se hace es una conversión. Acá dice, no olvidar que la fuerza o carga debe expresarse en kilogramos fuerza y no en Newton. ¿Qué hago, profe? Para ello se debe dividir dicho valor entre la gravedad. ¿Está correcto? Entonces lo vas a dividir entre 9.8, como acá lo tengo yo dividido, usted puede comprobarlo, y reemplazas y sale el número de la dureza Brinell. ¿Ya? Entonces eso es lo que tendríamos que hacer para responder esta pequeña interrogante. Es una pregunta un poco operativa. Bien, estudiantes, sería esto todo hasta esta parte. Más bien entiendo que de repente por el horario algunos no pueden asistir, pero es importante siempre su participación. Voy a hacer más adelante una encuesta de repente para ver el horario en la cual pueden asistir la mayoría. Estamos en la tercera semana, todavía quedan algunas, y sería interesante que más estén presentes para que también intercambiemos, ¿no? Las lecturas que han realizado, las dudas que tienen, y la participación una vez más en el foro, que es de mucha importancia. Bien, estudiantes, sería hasta esta parte. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, Alan. Nos vemos. Hasta luego.